Muy buenos días. Me llamo Russell Turner, soy estudiante de la Palabra de Dios. Me alegro estar con usted en el día de hoy para estudiar la Palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículos 12 al 17, que se titula El mensaje a Pérgamo. El apóstol Juan escribió este libro de Apocalipsis bajo la inspiración de Dios a 7 iglesias en Asia Menor. Una de estas iglesias se llama Pérgamo, que era la capital de Asia en los tiempos romanos, hace 2000 años. Estas iglesias enfrentaban ciertas pruebas y victorias y acontecimientos de la vida que nos tocan en el día de hoy también. Por eso podemos aprender de cada uno de estos mensajes. El versículo clave del libro de Apocalipsis es el capítulo 1, versículo 19, que dice así la palabra: escribe las cosas que has visto, pasado, y las cosas que son, presente, y las cosas que han de ser después de estas, futuro. Pues capítulo 1 se divide en la parte pasada. Esto tiene que ver con la visión que Juan tuvo del Señor Jesucristo en su gloria. Luego, capítulos 2 y 3 se dedican a la parte presente, que es la edad de la iglesia en la cual vivimos hoy día. La edad de la iglesia empezó con Pentecostés hace casi 2000 años y terminará con el día del rapto, cuando Cristo Jesús viene para arrebatarnos al cielo a todos los que han puesto su fe en Él, o sea, los creyentes, los que han nacido de nuevo, los salvos. La tierra va a continuar en su existencia por 7 años más en un periodo que se llama la tribulación bajo la gobernación del anticristo. Pero nosotros, la iglesia de Cristo, estaremos con el Señor en el cielo durante ese tiempo. Al final de 7 años, pues Cristo vendrá y Él va a establecer su reino de 1000 años sobre esta tierra. Capítulos 4 de Apocalipsis hasta 22 habla de todos estos eventos y poco a poco vamos a llegar a estos puntos de estudio día tras día que vamos estudiando. Pero volviendo aquí a lo que está presente a nuestra atención en el día de hoy, es el mensaje a Pérgamo en Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17. La palabra de Dios dice así: y escribe al ángel, o sea, al pastor de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Quién tiene esta espada? Es el mismo Señor Jesucristo. Habla en otro pasaje que la espada aguda procede de su boca. Es la palabra de Dios. Efesios 6 llama la espada la palabra de Dios. Versículo 13. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Es la palabra de Dios. Hoy estamos viendo el mensaje a la iglesia de Pérgamo, que representa el periodo de la formación de la iglesia estatal. O sea, cuando el gobierno político secular hizo unión con la iglesia y formaron
un cuerpo combinado. Y así eso se llama la iglesia estatal. Cuando Juan escribió esta carta hace casi 2000 años, en aproximadamente el año 96 después de Jesucristo, Pérgamo ya tenía existencia como 250 años, como la capital romana de Asia. No de todo el imperio, porque obviamente Roma era la capital, pero en Asia Menor, la ciudad más importante donde gobernaba el imperio romano era esta ciudad de Pérgamo. Hoy día Pérgamo está en Turquía y se llama Bergama, es la ciudad de Bergama. Veamos aquí de nuevo las tres cosas importantes en cada una de estas cartas. Primero, el relato histórico. Después veremos un cuadro profético y al final una aplicación personal o práctica para nuestras vidas. El relato histórico. Pérgamo era un centro de adoración tanto del César, el emperador, como de otros dioses paganos griegos tal como Zeus y Esculapio, el dios de la medicina. Había un templo en Pérgamo dedicado al dios de la medicina Esculapio, y dentro de este templo las culebras, las serpientes, se arrastraban libremente. La gente enferma iba al templo y se acostaba en el piso, esperando que una culebra pasara sobre su cuerpo con la esperanza de sanarse. Obviamente, esto era paganismo. ¿Qué le pasaría si una de esas culebras era venenosa y le picara al enfermo? Entonces no solo sería enfermo, sería muerto. De este origen pagano, el símbolo de la profesión médica hoy día es el bastón de Esculapio enrollado con una serpiente. Ahí en un post anterior yo puse el bosquejo de este estudio y puede ver allí quizá el símbolo que también puse, como puede ver el bastón de Esculapio y la serpiente enrollando aquel bastón. Y actualmente hoy día la OMS, o sea la Organización Mundial de Salud, usa este símbolo del bastón de Esculapio como su emblema hoy día. Ahora aquí vemos en el pasaje en versículo 12 que Jesús dice que esta ciudad es tan entregada al paganismo que él la llama la ciudad donde mora Satanás. La ciudad donde mora Satanás. ¿Dónde morará Satanás hoy día, en el siglo XXI? Pues yo no sé. Podría ser Washington, D.C., podría ser Roma, Italia, podría ser Meca, Arabia Saudita, podría ser Tokio, Japón, podría ser Moscú, Rusia. No sé dónde mora Satanás hoy día. Pero la Biblia nos enseña que Satanás, anteriormente conocido como Lucero, cuando era un buen ángel que servía a Dios, él se rebeló contra Dios y se cambió de Lucero, el arcángel, a ser la persona de Satanás, el ángel Satanás. Y con él, en su rebeldía, él pudo llevar una tercera parte de los ángeles. Por lo tanto, estos ángeles malvados, ellos son conocidos hoy día como demonios. Y la Biblia habla de que hay millares de ángeles. Pues no tenemos un número exacto, pero vamos a suponer que hay 30 millones de ángeles. Eso significa que 10 millones serían hoy día demonios y 20 millones todavía buenos ángeles que sirven a Dios. Ahora esa es una suposición, un ejemplo, porque yo no tengo el número exacto, la Biblia no nos da ese número, pero es para poder hacer comparación. El diablo con sus ángeles, una tercera parte del número total, y Dios con las otras 2/3 partes. Ahora, el diablo, él no está en el infierno, ni en el lago de fuego. Él anda suelto hoy día, causando problemas, maldades, guerras, el pecado. Pero la Biblia profetiza en Apocalipsis 20, versículo 10, después del milenio, que Jesús va a echar a Satanás y sus demonios al lago de fuego para siempre. En este momento ellos son espíritus.
seres espirituales, ¿verdad? Malvados, pero andan ahí sin cuerpos físicos, no podemos verlos, pero ahí hay una guerra real en el mundo de hoy, una guerra espiritual entre lo bueno y lo malo, entre los salvos y los inconversos, entre la vida y la muerte, entre la luz y la oscuridad. Y Satanás está promoviendo su plan malvado, pero gracias a Dios tenemos la promesa que la victoria nuestra está en el Señor Jesucristo. Siempre Dios tiene controlado, tiene acapado a Satanás en cierta forma para que él no pueda proceder más allá del límite de Dios. Podemos ver eso en la vida de Job. Cuando él fue atacado por Satanás, Dios puso límite a Satanás para que no lo matara. La Biblia dice en Efesios capítulo 2 que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. El aire es su dominio. Él anda en toda parte. Tal vez él tiene una ciudad hoy día como un cuartel donde él hace sus planes y manda sus demonios para pues hacer sus hazañas en otras partes del mundo. Pero ojalá que nuestra ciudad no sea el cuartel o la morada de Satanás hoy día. Lo que quiero enfatizar es esto, cristiano, usted y yo somos la luz en el mundo. Somos la sal de la tierra y tenemos que brillar para la gloria del Señor Jesucristo para que el pecado sea atacado por medio del Evangelio y también pues nosotros tendremos victoria en el nombre del Señor Jesucristo. En Pérgamo había un hombre que se llamaba Antipas. Ahora, no sabemos mucho acerca de él. Algunos dicen que él era el pastor de la iglesia en Pérgamo. Otros dicen que él era uno de los doctores, porque como es una ciudad médica, con este templo a Esculapio, pues había un cuerpo médico muy grande en esta ciudad. Y quizá Antipas era un doctor médico cristiano. Y cuando él rehusó quemar incienso al César y decir que César es Señor, porque Antipas reconocía que solo Jesucristo es el Señor, entonces los demás doctores paganos lo capturaron, lo tomaron, lo arrestaron y luego lo mataron. Él era el mártir primero en esta ciudad de Pérgamo. Él murió por la causa del Señor Jesucristo. Luego dice Jesús que hay un grave problema en esta ciudad y se concentra en dos doctrinas falsas, dos errores. Primero la doctrina de Balaam, dice allí en el versículo 14, y luego la doctrina de los Nicolaitas en versículo 15. Veamos cada uno de estos por un momento. La doctrina de Balaam. Si usted se acuerda, había una historia en el Antiguo Testamento, en Números 25, donde Israel está pasando de Egipto a la tierra prometida. Hicieron una travesía de 40 años y cuando llegaron cerca de la tierra prometida, a las riberas del río Jordán, pues la nación de Moab, los moabitas, quisieron atacar a Israel, eran enemigos de Israel. Y el rey Balac de Moab contrató a Balaam, que era profeta, pero un falso profeta, para que viniera y maldijera a Israel. Y Balaam le dijo, pues yo quiero su dinero, el salario que me va a pagar, pero yo tengo que decir lo que Dios me da a decir. Y pararon ahí en una colina alta sobre el campamento de Israel. Y pues cuando Balaam quiso maldecir a Israel, él no pudo. Dios no lo permitió. Y él hablaba palabras de bendición para Israel. Y Balac se enojó. Él dijo, cállese, cállese. Si no los va a maldecir, pues no los bendiga. Entonces Balaam dijo, yo no puedo hacer más, pero le doy un consejo. Si usted quiere corromper a Israel, manda a sus mujeres más hermosas, las moabitas más hermosas, al campamento de Israel para invitar a los varones a tener una fiesta. Y luego en esa fiesta puede presentar su dios Baal
y puede compartir con ellos. Y esta fiesta termina en una orgía sexual. Y cometerán inmoralidad, fornicación, y luego la ira de Dios tendrá que caer sobre ellos. Y efectivamente es lo que hicieron. Balac regresó a su pueblo, armaron un grupo de mujeres hermosas, fueron allí al campamento de Israel amistosamente, queremos armar una fiesta, les invitamos a la fiesta, y pues los israelitas, viendo las mujeres hermosas, aceptaron y pues cayeron en pecado, cayeron en esta trampa. Voy a leer solo 3 versículos de Números 25. Mientras los israelitas acampaban en la arboleda de acacias, algunos hombres se contaminaron al tener relaciones sexuales con las mujeres moabitas del lugar. Estas mujeres los invitaron a los sacrificios a sus dioses, así que los israelitas festejaron con ellas y rindieron culto a los dioses de Moab. De esa manera Israel se unió al culto a Baal de Peor, lo cual encendió el enojo de Jehová contra su pueblo y murieron 24,000 personas. Como castigo de mano de Dios, 24,000 israelitas murieron por este pecado, la doctrina de Balaam. Después Juan habla de la doctrina de los Nicolaitas, o sea, la separación del clero del laico. El clero es la parte de liderazgo en la iglesia, el laico sería el miembro común y corriente. Y pues los Nicolaitas enfatizaban una separación, que el clero tenía un puesto más alto, un rango más alto, eran más espirituales que el laico, que ellos tenían más acceso a Dios que el laico, que más bien el laico, la gente común deben pasar por medio del clero para llegar a Dios, en vez de ir directamente a Dios. Ahora, ese es un gran error, es una mentira de Satanás. Porque la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 4, por lo tanto, ya que tenemos un sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesucristo, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Está diciendo que Cristo fue tentado en su vida terrenal, tal como usted y yo, pero Él nunca cayó en pecado. Por eso Él puede ser nuestro sumo sacerdote, interceder a favor nuestro. Él es nuestro abogado defensor. Y luego concluye con el versículo 16, aquí en Hebreos 4. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Oh, hermano, podemos ir al trono de Dios en cualquier momento. Personalmente, cada persona puede acercarse al trono de Dios en oración. No tiene que ir a través de ninguna otra persona, ni clérigo, ni santo, ni bíblico, ni nada de esto. No tiene que buscar una persona, ni hombre, ni mujer. Puede ir usted directamente a la faz de Dios con humildad, pero con sinceridad, con confianza en el nombre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, Jesús dice, Iglesia de Pérgamo, ustedes deben arrepentirse. Versículos 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. De nuevo, él menciona la espada, la palabra de Dios que procede de su boca. Por estos dos errores tan graves, la doctrina de Balaam, de idolatría e inmoralidad, la doctrina de los Nicolaitas, que la gente común y corriente no pueden acercarse a Dios, tiene que ser un clero que les lleva en representación a Dios. Por esos dos errores, dice Jesús, yo voy a venir y voy a juzgar a esta iglesia. Voy a eliminar a esas personas erróneas. Voy a juzgarlos. Por lo tanto, arrepiéntense. Cambian su manera de ser. Por cierto, el arrepentimiento es un cambio de corazón que resulte en un cambio de acción. Bueno, dejamos aquí por un momento el relato histórico. O sea, esto es lo que está pasando en esta iglesia actual hace 2000 años
en la ciudad de Pérgamo y vamos a proceder al cuadro profético. ¿Qué representa esta iglesia de Pérgamo? Pues como hemos mencionado ya en los previos estudios, que cada iglesia representa un periodo durante toda esta historia de la iglesia. Primero vimos a Éfeso, que representa el primer siglo, el tiempo apostólico, de 33 aproximadamente, cuando vino Pentecostés, hasta finales del primer siglo, el año 100. Luego del año 100, por los próximos 200 años y pico, hasta 316, la iglesia en Esmirna representa esa época que era el tiempo de persecución. 10 emperadores romanos hicieron edictos, decretos, persiguiendo y matando a los cristianos hasta el tiempo de Constantino. Y luego en 316, cuando Constantino vino al trono, pues él quitó la persecución. Él supuestamente se hizo cristiano. Pues eso es debatido hoy día si de veras era cristiano o no. Pero de todos modos, él quitó la persecución y él hizo promulgación que los cristianos tendrían libertad y protección del mismo gobierno, no sufrirían más persecución. Y yo imagino que la familia cristiana, el mundo cristiano, estaban alabando y regocijando porque ya había terminado el tiempo de persecución. Pero en cierta forma era una maldición escondida, porque lo que pasó es que el gobierno romano hizo unión con la iglesia y formaron una iglesia estatal, una iglesia política, una iglesia que llegó a ser un poder mundial. Y lo vemos en todo su desarrollo en el día de hoy en el mundo. Y pues lo que era pagano llegó a ser cristiano. Por ejemplo, los sacerdotes paganos nada más cambiaron su nombre a sacerdotes cristianos. Los templos paganos, a Zeus y Diana y Esculapio y los otros dioses griegos y romanos, pues fueron renombrados templos cristianos. Las fiestas paganas llegaron a ser celebraciones cristianas. Ahora, le hago una pregunta. ¿Es esta la verdadera conversión a Cristo? Jamás. Nada más está poniendo una nueva capa de pintura sobre la cosa. Y muchas personas se hicieron en nombre, nada más, no de corazón, sino en nombre, se hicieron cristianos para obtener favores gubernamentales, para trabajar en el gobierno de Constantino y los otros líderes después de él. Y por los próximos 500 años, vemos entonces de 316 hasta aproximadamente 800, el desarrollo de esta iglesia estatal. Y así se contaminó la iglesia. Llegó a ser una iglesia corrupta, como veremos en el siguiente mensaje, a Tiatira. Pero aquí vemos a Pérgamo más que todo engañada. Es una iglesia engañada. Todavía no se ha desarrollado tanta corrupción y está allí sufriendo el error de Balaam, el error de los Nicolaitas, y así va engañándose más y más, cayendo de su pureza, de su dedicación única al Señor Jesucristo. La palabra Pérgamo nos da dos significados. Primero, significa matrimonio. Pérgamo significa matrimonio. Y ahí vemos el matrimonio entre el gobierno romano y la iglesia cristiana. Formaron una unión para desarrollar esta iglesia estatal. El otro significado de Pérgamo es que de allí viene la palabra pergamino, que es papel de cuero para la escritura. Estaba leyendo ayer, estudiando para este mensaje, y Alejandría en Egipto tenía la biblioteca más grande en el mundo en aquel entonces. Y Pérgamo tenía el segundo más grande biblioteca en el mundo, con 200,000 libros allí. Pero Pérgamo no tenía papiro, aquel junco que crecía en la ribera del río Nilo, allí en Egipto, para hacer el papel. Entonces ellos importaban papiro de Egipto a Asia
para hacer sus libros también. Cuando Alejandría, pues supo que Pérgamo quería ser la biblioteca más grande del mundo, ellos pusieron allí como una barrera para no enviar más papiro a Asia Menor. Entonces Pérgamo tuvo que buscar otra solución, ya que no tenemos papiro para hacer papel, para las escrituras de los libros, ¿qué vamos a hacer? Y ellos desarrollaron este sistema de curtir las pieles de los animales y hacer pergamino, del cual tenemos los rollos, ¿verdad? De pergamino. Yo hallé eso interesante para ver cómo se desarrollaba esto de las bibliotecas en tiempos antiguos. Matrimonio, como ya hemos dicho, representa esta palabra Pérgamo. Y oiga lo que dice Dios en cuanto a este matrimonio malvado, si quiere llamarlo así, indebido, un matrimonio impuro, porque la iglesia no debe ser controlado por el Estado, sino que la iglesia es del Señor Jesucristo. Debemos de respetar las leyes civiles, claro, y debemos de ser buenos ciudadanos en el país donde vivimos. Pero la iglesia es una cosa, el gobierno es otra cosa. Y dice Dios en Apocalipsis 17, más adelante en este libro, ya cuando esta iglesia corrupta está bien desarrollada, ya en el tiempo de la tribulación, es las palabras de condenación que Dios da. Apocalipsis 17, 1 y 2. Ven acá y te mostraré el castigo para la gran ramera. Ya la llama una ramera esta iglesia corrupta. La que está sentada sobre muchas aguas. Las muchas aguas son las naciones del mundo. Con ella, con esta iglesia, han adulterado los reyes de la tierra. Y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su inmoralidad sexual. Por eso Dios dice en Apocalipsis 18, el siguiente capítulo, versículo 4, pueblo mío, salgan de ella. No participen en sus pecados, o serán castigados juntos con ella. Pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y Dios se acuerda de sus maldades. Hermanos, en cada época, en cada edad, Dios siempre ha tenido su remanente limpio y puro, de sana doctrina. Discípulos verdaderos del Señor Jesucristo. Pero no son iglesias grandes o poderosas, por lo común. Usualmente son grupitos de creyentes, grupos de hermanos, que más bien sufren la persecución por los demás. Y hemos visto en los años entre este tiempo de Pérgamo hasta el día de hoy, la persecución de muchos cristianos porque han dado su lealtad solamente al Señor Jesucristo. No pueden decir que César es Señor, ni ninguna otra persona es Señor. Jesucristo es Señor. Este es el cuadro profético. Y luego llegamos ahora a la aplicación práctica para nuestras vidas. ¿Qué debemos hacer? Leyendo este mensaje de Pérgamo, a una iglesia que existía hace 2000 años, que tiene su representación profética de 300 a 800, pero estoy en el siglo XXI. ¿Qué me importa? ¿Cómo me afecta a mí? ¿Cuál es la aplicación para mi vida? Pues, si usted o yo o cualquier persona nos hallamos en idolatría o en inmoralidad, debemos de arrepentirnos, como dice Jesús. Arrepiéntete, versículo 16. Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos. Debemos de arrepentirnos, debemos de confesar el pecado nuestro al Señor y tenemos la promesa, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y luego debemos apartarnos de cualquier grupo religioso que no predica la sana doctrina de la palabra de Dios. Debemos ser fieles al Señor Jesucristo. Debemos reunirnos con otros hermanos en Cristo, pero en una iglesia que predica sana doctrina. Hay muchas que predican sana doctrina, entonces pida ayuda a Dios. Dios, ¿dónde es que yo debo reunirme? Y visite tal iglesia para ver si predican la palabra de Dios. Y si no, pues no vaya a esa iglesia más. Vaya a otra, hasta que usted encuentre la iglesia donde Dios lo quiera para servirle a Él. Luego la promesa,
al final de este mensaje, Dios dice así en esta forma: daré a comer al que venciere, daré a comer del maná escondido. El maná era aquel pan del cielo que Dios hizo descender cada mañana cuando los israelitas estaban en el desierto. Y cada mañana ellos salían a recoger en recipientes el maná para ese día, no para toda la semana, sino para ese día. Y ellos comían este pan del cielo. En Juan capítulo 6, versículo 31, los fariseos están ahí peleando con Jesús y ellos dicen: nuestros antepasados comieron el maná en el desierto y como está escrito, pan del cielo Dios les dio a comer. Oiga la respuesta de Jesús. Y Jesús dijo: les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. ¿Quién es esto? Jesucristo. De nuevo leo: el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron: danos siempre este pan. Y luego dice Jesús: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Gracias a Dios, Jesús nos satisface la sed espiritual, el hambre espiritual. Él es el agua de vida, Él es el pan de vida, el maná escondido. Después dice también: le daré una piedrecita, una piedra blanca, con su nombre secreto nuevo, escrito en la piedra. Ahora, esa piedrecita blanca tal vez no tiene mucho significado para usted y yo hoy día, pero en aquel tiempo usaban la piedra blanca en varias formas. Quiero mencionar dos. En un juicio, si usted fue llevado a un juicio y el juez le hallaba a usted inocente de cualquier culpa, de cualquier carga, pues él le daba a usted una piedra blanca que representaba su inocencia, que ya no es culpable, que no tiene ninguna sentencia en su contra. Usted puede salir libre porque tiene su piedra blanca. Pues gracias a Dios, Cristo nos ha salvado de nuestros pecados y nos declara justos y limpios por medio de su sangre. Otro uso para la piedra blanca: en una fiesta, los invitados recibirían de antemano una piedra blanca como boleto de invitación. Y cuando llegaran a la fiesta, a la puerta de la casa, ellos tendrían que mostrar su piedra blanca, y con esta piedra blanca podrían entrar a la fiesta. Pues Dios también nos ha dado la piedra blanca de salvación y vida eterna. Y un día, cuando Cristo viene, nosotros seremos llevados al cielo con Él, porque ya hemos recibido nuestra piedra blanca por fe en Cristo Jesús. Amén. Pues esto entonces es el estudio del mensaje de la iglesia en Pérgamo. No queremos ser engañados. Tenemos que apegarnos a la sana doctrina de la palabra de Dios, porque la Biblia dice que seremos juzgados por la palabra un día. Oiga lo que dice Jesús en Juan 12:48. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Tal vez usted piensa: pero yo no sé qué va a pasar en el juicio. Pues puede saber. Si usted sigue las enseñanzas de la palabra de Dios, usted estará bien. Pero si usted desobedece la palabra, le va a ir mal. Porque dice Jesús: ella, la palabra, le juzgará en el día postrero. Leamos la palabra de Dios, obedezcamos la palabra de Dios, y así estaremos bien con Dios. Que Dios les bendiga. Oremos. Padre, pido que tú lleves este estudio a nuestros corazones y que nosotros sigamos estudiando tu palabra y permitiendo que el Espíritu Santo haga la obra en cada vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si ha sido una bendición para su vida este estudio, pues haga compartir con el botón allí en su teléfono, su iPad, su computadora, para que otros también puedan recibir esta enseñanza. Si Dios quiere, nos veremos mañana con el estudio en el mensaje de la iglesia en Tiatira. Que Dios le da buen día y que Dios le bendiga.